Queremos resolver la desigualdad dada y expresar la solución usando notación de desigualdad usando una gráfica y también usando notación de intervalo. Resolvemos una desigualdad como esta como resolvemos una ecuación, excepto que, si multiplicamos o dividimos por un negativo, debemos revertir el símbolo de desigualdad. Para resolver x, queremos los términos x en un lado de la desigualdad. Entonces, para nuestro primer paso, agreguemos 2x a ambos lados de la desigualdad. Entonces tendríamos 7x es menor que, esto sería 0. Entonces 7x es menor que 21. Y ahora, 7x significa 7 veces x, así que para resolver x, dividimos ambos lados por 7 positivo. Estamos dividiendo por un 7 positivo, por lo que no revertimos la desigualdad. 7 dividido por 7 se simplifica a 1, por lo que tenemos una x o solo x es menor que 21 dividido por 7 igual a 3. Entonces esta es nuestra solución usando la notación de desigualdad. Y luego tenemos x menos de 3. Y ahora graficaremos esto y mostraremos el gráfico de dos maneras. Observe que x es menor que 3 pero no igual a 3. Entonces este intervalo no incluye 3. Para mostrar esto usando puntos, trazaríamos un punto abierto en 3 positivos en la recta numérica. Entonces hacemos clic en esta herramienta de punto abierta y luego hacernos clic en positivo 3. Y ahora, dado que x es menor que 3, utilizamos una herramienta de segmento de línea y un gráfico a la izquierda. Recuerde, a medida que nos movemos hacia la izquierda en la recta numérica, nos acercamos al infinito negativo. La segunda forma de graficar el mismo intervalo sería usar paréntesis o corchetes en función de si los puntos finales están incluidos o no. Si los puntos finales no están incluidos, usamos paréntesis redondeados. Si se incluyen los puntos finales, usamos corchetes. Entonces, debido a que 3 no están incluidos, podemos usar un paréntesis redondeado aquí en la línea numérica que se abre hacia la izquierda y luego graficamos a la izquierda. Estas son dos formas de expresar el mismo intervalo. Y ahora, usando la notación de intervalo, nuestro intervalo se aproxima al infinito negativo a la izquierda. Entonces tenemos infinito negativo. A la derecha, el intervalo termina a las 3 pero no incluye 3. Entonces, como no incluye 3, usamos un paréntesis redondeado aquí. Si incluyera 3, usaríamos un corchete. Y para un infinito positivo y negativo, siempre usamos un paréntesis redondeado como este. Esta es la notación de intervalo para nuestra solución. Y para nuestro sistema de tareas, podemos encontrar el infinito usando la herramienta de ecuaciones. O podemos ingresar 2 o minúsculas en el teclado, que si usara un botón de vista previa, se convertiría al símbolo infinito. Y siempre es una buena idea usar los botones de vista previa para ver cómo el sistema informático interpreta su entrada. Espero que hayas encontrado esto útil.